Buenas noches a todos. Vamos a hablar un portuñol como en todas las ocasiones. Para la presentación de hoy estamos con Mariano Colesino de Argentina. Era hablar, presentar tu caso de fractura de fémur distal. Tenemos como participante Fabricio Fogagnolo de Brasil, David Horacio de México y Linda Valero de Colombia. Gracias, Mariano. Tu presentación. Bueno, muy bien. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes y buenas noches a todos. Y gracias a las asociaciones de trauma por la invitación. Mi nombre es Mariano Codesío, soy de Argentina y trataré de moderar el siguiente caso de fractura de fémur distal junto a los doctores Fabricio Fogagnolo, David Horacio Garmendia y la doctora Linda Vallejo. Así que, sin más, voy a pedirle a estos panelistas que estén atentos, así hacemos una discusión muy fructífera para el público. Y les paso a contar que esta es una paciente de sexo femenino, de 74 años de edad, que sufre una caída de propia altura. Es una paciente con algunas comorbilidades. Tiene EPOC, diabetes tipo 1 mal controlada, retinopatía y osteoporosis severa. Y hace 6 años sufrió una fractura de cadera derecha tratada con un clavo céfalo-medular, de manera exitosa, en otra institución. Producto de su caída, concurre a la guardia de nuestro hospital con estas impotencia funcional, dolor de rodilla izquierda y estas imágenes radiográficas en frente y perfil. Así que abro el debate. David, si querés contarnos un poquito qué te parece el caso, que si hay algo de la paciente que te llame la atención, si además de esto pedirías algún estudio complementario. Gracias. Buenas noches a todos. Pues participando aquí en la discusión, es un caso que vemos ya cada día con más frecuencia, ¿no? Pacientes añosas, con mala calidad ósea, caídas sencillas que en las radiografías podemos ver que hay cierta conminución en las corticales, que podemos decir que es una fractura de baja energía, pero que se ve con mayor repercusión a nivel de la unión de la metáfisis y la diáfisis. Yo creo que parte de nuestro protocolo habitual debería ser incluir una tomografía para descartar extensión intraarticular y también poder evaluar la cantidad de stock óseo que tenemos en la metáfisis para también ir considerando nuestras opciones de fijación. Está muy bueno eso que decís, David, y justo me parece que es parte central de la discusión a estos pacientes tratar de ingresarlos en un score de osteoporosis, en un score de fragilidad. Me imagino que los tres están pensando que es un paciente con una fractura, pero en realidad es un paciente muy frágil con una fractura. Entonces, como vos dijiste, pediríamos una tomografía. Pero antes, Linda, ¿vos crees que es útil pedir una radiografía de todo el fémur? Ciertamente, Mariano. Es muy importante no solamente para documentar la presencia del material que es claro en los antecedentes, sino porque muchas veces estos pacientes que tienen fragilidad ósea que se infiere por los hallazgos de la radiografía y por los antecedentes de la paciente, pasa que a veces estos pacientes cursan con fémur varo. Entonces es Bien. importante tener una imagen no solamente de todo el fémur, sino también del contralateral para poder hacer un adecuado planeamiento del manejo. Está buenísimo. Entonces, tener el hueso sano nos sirve mucho para deformidades previas, para implantes antiguos. En este caso, no está involucrado el fémur izquierdo. Tenemos del fémur derecho, tenía un clavo corto, pero les voy a mostrar las del fémur izquierdo y ustedes me dirán si de acá se puede obtener algún dato positivo. Fabricio, cuando ves un fémur así, ya sabes que vas a tener unos principios de fijación difíciles. No sé si se entendió la pregunta. Sim, é que com relação à dificuldade na fixação, desculpe pelo meu português, se também Sí, não, sí, não sí. compreenderem, podem perguntar a qualquer momento. Aqui No, nós temos um escopo de dificuldades muito grandes, tanto do ponto de vista clínico, por causa do diabetes e da fragilidade, mas também
no manejo da fratura, onde a osteoporose é o aspecto mais importante. Então, importa saber se existe um traço articular, se existe traço separando os côndilos, porque isso muda completamente a abordagem cirúrgica. De qualquer maneira, o método de fixação precisa contemplar a osteoporose, porque o índice de falhas é muito alto nesses casos. E da mesma maneira que tratamos as fraturas do quadril, existe uma urgência relativa, porque são fraturas que Perfecto. cursam com uma mortalidade muito alta. Está muy bueno eso que decís, Fabricio. Entonces, en honor al tiempo, si les parece, eh, les muestro el estudio tomográfico que hicimos, son los cortes más relevantes. Eh, ¿Quién nos aporta esto? No sé quién quiere. David, vos que hablaste un poco de la tomografía. ¿Qué te aporta esta tomografía? ¿Qué nos aporta Sí. a todos? Aquí ya podemos ver que sí existe una extensión intraarticular, que eso también va a ser una parte angular en decidir, como comentaba el doctor Fabricio, nuestro abordaje y el método de fijación, ¿verdad? O sea, sabemos que tenemos que atender ahora también la superficie articular y evaluar la cantidad de hueso que tenemos. Entonces, yo creo que, como comentaba, sí es bueno considerar parte del protocolo a la tomografía porque ya nos está dando una pauta para ir diciendo nuestro tratamiento. Cuando ustedes ven la tomografía, David, vos hablaste del trazo articular, que está muy bien, es un trazo que aparenta ser un trazo simple. Linda, ¿hay algunas otras cosas que vos puedas ver en la tomografía como dato, digamos, relevante? Por ejemplo, ¿te importa que haya una conminución metafisaria? Claro, es muy importante porque eso me va a ayudar a decidir qué tipo de manejo le voy a dar. Recordemos que en estos casos hay por lo menos unas tres alternativas de manejo y lo que queremos con esta paciente es sacarla de la cama inmediatamente. Entonces, si queremos una fijación suficientemente estable, teniendo en cuenta los hallazgos de la tomografía, muy seguramente pensemos en un combo de implantes, doble No o te adelantes, no te dos adelantes, implantes. Linda, no te adelantes. Ah, perdón, disculpen. Sí, No, no, no. básicamente para Te estaba decidir qué tipo preguntando de... porque perdón, la parte de la conminución es importante y la altura de la conminución también. Esta parece bastante baja, por eso te pregunto. Sí, claro, eso no, eso dentro del planeamiento es importante para decir exactamente qué proceso vamos a, qué procedimiento vamos a utilizar para hacer el manejo. O sea, debemos lograr tener la mejor presa distal posible en ese pequeño fragmento metafísico epifisario que tenemos. Entonces, eso es importante para definir con qué la vamos a manejar. Está buenísimo eso. Entonces, vista estas imágenes y ya presentado al paciente con todas sus comorbilidades, a mí me gustaría abrir este debate que consta en las primeras preguntas. Me imagino que todos la van a operar, pero la paciente preguntó, ¿qué pasa si no me opero? Me gustaría hablar un poquito de si hay lugar en las indicaciones para ustedes de un reemplazo, directamente un reemplazo del fémur distal, y si hay lugar para la osteosíntesis, qué objetivos y qué métodos buscarían, si la carga total del paciente, digamos la descarga caminando, es uno de los objetivos que buscarían, y si lo endocrinológico importa y cuándo lo aplican. Así que, Fabricio, me gustaría a ver si vos podés contarnos algo de... ¿Para vos es una fractura quirúrgica? Sim, Mariano, para mim é uma fratura cirúrgica, apesar das comorbidades, a paciente ela tinha uma vida funcional, ela era funcionalmente ativa, ela Sí, caminhava antes da fratura. sí, Então, o objetivo é operar rapidamente, como lembrou a Linda, remover essa paciente da cama e deambulação precoce. Então, para mim está muito claro. O nível da fratura realmente preocupa bastante, porque o estoque ósseo distal é curto. E ele exacto, é curto para a placa e extremamente curto para a haste. Considerando que muitas fixações em ossos osteoporóticos com haste, a haste precisa ficar um pouco mais retrocedida, um pouco mais inserida no fêmur, porque podem migrar. São relativamente frequentes os casos em que a haste migra no ponto de entrada na região distal do fêmur. Então precisamos ficar muito atentos a esse nível da cominuição,
porque o problema todo aqui não será a via de acesso, mas sim fazer um método de fixação suficientemente estável y que contemple essa cominuição metafisária, particularmente medial. Muy bien. Me gusta mucho entonces eso. Y es importante que a este paciente nosotros le permitamos cargar peso, porque yo he discutido esto con otros especialistas y dicen, pero Mariano, ¿para qué le vas a hacer una reconstrucción con osteosíntesis si yo le hago un reemplazo de fémur distal y al otro día se para? ¿Cómo uno se defiende de eso, Linda? ¿O hay alguna indicación más tirando a la osteosíntesis y dejando de lado el reemplazo distal? ¿Te Pues parece? bueno, definitivamente como traumatóloga, siempre le daré primero la oportunidad a la osteosíntesis, que es lo Ujú. que en mis manos podría decirse es más predecible. Yo no hago reemplazos articulares en lo absoluto. Entonces, la respuesta es también le daría carga pronta. La idea es que mi planeamiento involucre la suficiente estabilidad que me permita darle carga a esta paciente. Y en estos pacientes adultos mayores solo hay dos posibilidades, o carga o cama, porque ellos no son capaces de Exacto. hacer carga parcial. Entonces, mi planeamiento debe involucrar una fijación muy estable que me permita al siguiente día empezar marcha. Recordemos que estos pacientes, al igual que los de fémur proximal, se comportan casi que con la misma morbilidad, como dice Fabricio, de manera que nosotros tenemos que procurar y encaminarnos es a sacarla de la cama al día siguiente de operada para que haga, para que haga carga completa. Entonces, lo intentaría con osteosíntesis, Bien. definitivamente. Perfecto. Está bárbaro. Y David, en el caso de que uno utilice osteosíntesis, tiene que estar preparado para complicaciones, ¿no? Complicaciones que puedan ser intraoperatorias o postoperatorias inmediatas. ¿Estás pensando vos en algún método? Así ya avanzamos un poco con el tratamiento. Sí, viendo el grado de osteoporosis distal, también consideramos el antecedente. Esta señora ya había tenido una fractura de cadera, entonces sabemos Ajá. que su stock óseo viene comprometido de tiempo atrás. Definitivamente, como ya comentaba la doctora Linda, sería una buena candidata para hacer una osteosíntesis aumentada. Si nuestro objetivo es lograr una carga de peso inmediata, tenemos que proveer a la extremidad suficiente estabilidad para que esta paciente no tenga más postración y sobre todo que mantenga la reducción que vamos a querer conseguir. Y básicamente pues tenemos dos opciones rápidas, clavo placa o placa medial, placa lateral. El doctor Fabricio nos comentó algo muy importante. Si existe conminución medial, una placa lateral, aunque sea de ángulo estable, no va a dar suficientes soporte para permitir una carga de peso inmediata. Y eso yo creo que es un parámetro muy importante para saber cuándo necesito una osteosíntesis aumentada. Buenísimo eso, David, muchas gracias, porque es cierto que ahí hay un corte tomográfico que se ve muy bien la conminución medial o la falta de stock medial. Ahora, si uno piensa en un clavo solo, ¿sería suficiente también? Fabricio, ¿vos crees que un clavo solo sería suficiente? Creio que não, Mariano. Eu teria muito Ujú. medo de usar apenas uma haste, um clavo, Ajá. justamente porque a cominuição é muito baixa, a fratura é muito baixa. E teríamos que inserir um pouco mais essa haste e ela talvez não proporcione uma fixação tão adequada. A haste ela proporciona uma estabilidade rotacional um pouco pior, embora tenha uma estabilidade axial um pouco melhor. E a combinação aqui seria muito vantajosa, porque a haste, o clavo, ele iria ocupar todo o osso, estabilizando inclusive a região mais proximal subtrocantérica. É Ujú. importante que essa haste ocupe todo o fêmur, ela preencha todo o comprimento do fêmur, incluindo passando a região do trocânter menor. Obviamente existe a opção de duas placas, como lembrou a Linda. E aqui a via de acesso não é um problema porque é muito segura essa região distal do fêmur. Precisamos lembrar também que existe um traço intercondilar que precisa ser fixado antes da inserção da haste.
Porque se Por esquecermos eso, desse traço intercondilado, a gente pode simplesmente desmontar tudo durante a inserção da haste. ese es un poco el miedo y la pregunta que uno tiene, porque cuando hay un trazo articular y uno está pensando en una construcción con clavo y con placa, tiene que manejar muy bien la reducción articular, porque ¿de qué sirve poner un clavo si la articulación luego queda destruida? Entonces, entiendo que los tres piensan en una construcción clavo-placa y está bueno porque podemos hablar en detalle de eso, pero es técnicamente muy demandante. ¿Concuerdan con eso, Linda? Resulta demandante operar estos casos con poca invasión, con trazo articular y con esa construcción. ¿Vos tenés algún truco para contarnos? Gracias, Mariano. Definitivamente es un reto, porque las herramientas que utilizamos normalmente para mantener una reducción en un hueso de buena calidad, aquí se desvirtúan porque cualquier pinza que vayamos a colocar se va a hundir dentro del hueso, cualquier elemento que utilicemos no va a poder tener la suficiente presa. Entonces, yo soy muy proclive a colocar más placas que clavos, pero en estos casos estoy de acuerdo con los demás colegas y creo que va a ser uno de esos casos en los que probablemente escogeríamos un combo de placa clavo. Yo Ujú. normalmente trato de iniciar por el clavo, pero aquí, en este caso, con la conminución articular, muy seguramente empezaría abierto con la placa y utilizaría la Bien, placa como elemento reductor para, sin terminar la placa, empezar el clavo. se entiende. Está muy bueno ese truco, Linda. Empezás con la placa y después, cuando tenés reducida la articulación, colocas tu clavo. O sea, pasás una Correcto, fractura extra articular primero y después avanzás con tu osteosíntesis. ¿Y hasta dónde correcto. llevas el clavo eh, Ah, de longitud? sería el implante más largo y lo llevaría a la Bien, región intertrocantérica para disminuir ese estrés perfecto. riser que ocurre en la región subtrocantérica. Buenísimo, Linda. Muy bueno. David, tu truco para esto. Aquí también vemos que hay un trazo justo en el surco, ¿verdad? En la entrada de nuestro clavo. Entonces, una Sí. buena opción es hacer una fijación condilar provisional. A lo mejor, Ujú. si se puede con la placa, está muy bien. Si no, también un tornillo de compresión, unos clavos que nos mantengan la reducción para poder hacer una buena introducción del clavo. Incluso si nosotros colocamos un tornillo justo en donde empieza la línea de Blumenthal, nos va a funcionar también como un tornillo de Poller para mantener nuestra dirección del clavo, llevarlo bien a la diáfisis, y eso va a ayudar también a mantener la flexión de los cóndilos que es necesaria para continuar la reducción. Buenísimo. Pareciera que sigue siendo muy, muy difícil porque incluso hay que pensar en que los implantes no compitan por un espacio entre sí, porque hacer una compresión articular interfragmentaria después bloquearía el ingreso del clavo. Así que realmente sigue siendo muy, muy desafiante esta osteosíntesis. Fabricio, ¿vos empezás con clavo o con la placa cuando haces este tipo de constructos? É sempre mais simples começar com o clavo, mas Ok, nesse caso é necessário fazer a síntese da fratura articular primeiro. Então, geralmente, o parafuso de tração fica numa situação mais anterior ao ponto de entrada da haste do clavo. Então, dois parafusos de tração, mantendo a redução dos côndilos, mantendo a redução articular. Em seguida, com a introdução da haste, do clavo, e depois a placa para estabilização metafisada. Essa seria a sequência proposta, mas obviamente que podemos ter alguma outra alternativa, como lembrou a Linda, e também eu gostaria até de pontuar que a dupla fixação com placa seria muito boa também nesse caso, e mais simples, inclusive. Seria mais simples fazer a fixação com dupla placa. É que a haste, em casos de osteoporose extrema como esse, é extremamente desejável, a haste, mas a dupla placa funciona muito bem. yo no sé cómo es en Brasil y porque sí sé que en Argentina el acceso a los clavos
retrógrados con bloqueos en múltiples planos distales es bastante restringido. Entonces, la mayoría de los clavos comienzan a comercializarse con solo dos bloqueos laterales. Todavía no tenemos todos acceso a los poliaxiales. Eso es una gran desventaja, ¿no? Uno pensaría que la placa no solo evita el varo, sino que también trata de neutralizar la falta de amarre del clavo. Entonces, Linda, si vos haces clavo-placa, ¿te gusta eso de linkear, por decirlo de alguna forma, entrelazar los dos implantes? ¿Haces un esfuerzo para que suceda eso? Sí, procuro hacerlo, procuro tratar de pasar uno de los tornillos de la placa a través de los orificios de bloqueo del clavo, pero no me voy a demorar en eso 50 minutos. Si en 15 minutos no lo he logrado, aborto el plan y trato de pasarlos por los lados del clavo y continúo con el resto de la fijación. O sea, no se me convierte en una obsesión tratar de fijar los dos implantes al tiempo. Bien, bien. Y la última, así avanzamos, que nos quedan 10 minutos. ¿Les parece que tendríamos que proteger el cuello femoral? ¿Tenés, Fabricio, algún truco? ¿Lo protegés habitualmente? ¿Tratás de llegar a esa área? O como dijo Linda, con el clavo hasta la región intertrocantérica, suficiente. Então, a haste ela deve progredir até a região trocantérica, porém o Bien, colo fica desprotegido, o colo do fêmur. ajá, É, é aceitável fazer uma fixação profilática do colo com 2 parafusos. E bien, se caso a escolha seja por dupla placa, se essa placa chegar a atingir a região proximal do fêmur, o último parafuso, ou os dois últimos parafusos da placa seguindo na direção do colo, também seria uma estratégia interessante. perfecto. Eh, entonces, si les parece, avanzamos con lo que dijeron, porque la verdad que ustedes dijeron casi todo lo que yo voy a mostrar que hice, pero lo último que les quería mostrar es si alguno tiene en su arsenal empezar por el lado medial. ¿Alguno de ustedes empezaría por el lado medial, David? Depende también la idea de la fijación. Por ejemplo, esta fractura con un compromiso articular, yo preferiría Ajá. hacer un abordaje articular, aunque sea mínimo, o un mini Ujú. swashbuckler o un tarpo, y si ahí puedo accesar al lado medial, lo hago. También Ok, quería comentar, en la imagen del centro de la tomografía de abajo, vemos que hay un sí, pedazo de cortical que está introducido en el canal. Entonces vamos a necesitar en algún momento manipular ese fragmento si la idea es introducir un clavo, ¿verdad? De otra manera, nuestra entrada se va a ver comprometido por ese fragmento. Entonces, parte del acceso articular yo creo que no es tan penado en este caso, sino que nos puede dar más herramientas para accesar lado medial, lado lateral, sobre todo si nuestra incisión es muy central, como parecida a un mini insal. buenísimo, buenísimo. Sí, efectivamente ese fragmento estaba como telescopado en el fémur distal, así que sabíamos que íbamos a requerir además de maniobras de reducción, que dicho sea de paso, como dijo Linda, son maniobras que son sumamente cuidadosas porque el hueso es muy frágil. Así que yo les cuento lo que hicimos nosotros. Posicionamos al paciente en decúbito dorsal. Así eran nuestras imágenes de rayos. Esas son las líneas que hay que estar atento en la radioscopía intraoperatoria. La cortical anterior, la línea de Blumensatt, que es la proyección de la región intercondilia, y la simetría de ambos cóndilos. Ese es un perfil perfecto. Y esto es lo que teníamos en nuestra radioscopía. Veíamos que había una gran conminución metafisaria, pero además una conminución medial. Así que nosotros empezamos y habíamos planificado esto para comenzar por el lado medial. Hicimos un abordaje pequeño medial, con mucho cuidado para no dañar la vasculatura medial. Redujimos con una pinza reductora y pusimos unas clavijas de Kirchner que sostenían nuestra reducción. Ese fue nuestro abordaje.
De esa manera nosotros logramos esa reducción y fijamos temporariamente. Luego de fijar temporariamente pusimos una placa que actuó como si fuera una placa anticizallante. Sostenía simplemente la reducción del cóndilo medial. Y pasamos al lado lateral, porque yo concuerdo con ustedes que justamente en este caso es- primero es poner la placa y luego poner el clavo. Nuestro plan era hacer un constructo clavo-placa, así que esa era la reducción que veíamos, como decía David, esa era la reducción que estaba telescopado el fragmento, así que utilizamos esta maniobra que es una maniobra que es una maniobra que realmente es muy útil en hueso joven y no en hueso frágil. Así de todos modos la probamos, no funcionó y esa era la reducción de la cortical anterior que ahora sí teníamos. Fijamos nuevamente con clavijas y deslizamos nuestro implante lateral. Aquí sí seguimos los consejos de Linda que nos dio y usamos esa placa como si fuera una arandela. Entonces nuestro colineal, en vez de apoyarse en el hueso frágil, se apoyaba en la placa. De esa forma logramos esa compresión interfragmentaria y posterior a esto bloqueamos la placa, planificamos nuestro clavo retrógrado, pusimos tornillos a proximal y una placa lo más largo que podíamos y un clavo lo más largo que podíamos. Y fíjense cómo el clavo nosotros ahí lo armamos con las guías hacia medial, diferente a lo habitual, para que no compitan con nuestra placa que está lateral. Y esa fue nuestra construcción final. ¿Qué te parece, Linda? Te pregunto a vos porque sé que no me vas a criticar. Pues justamente estaba preguntándome en este caso uno cómo protegía el cuello con base en lo que estaba diciendo Fabricio y precisamente esa imagen que tú tienes a la izquierda fue lo que se me ocurrió. Mandar tan larga la placa como sea necesario para poderle mandar un tornillo al cuello y ahí nos evitamos la preocupación de que la siguiente fractura sea de la cadera. Entonces me parece espectacular la fijación. Me pregunto si realmente se requería la plaquita medial. Yo creo Ajá. que no. O sea, quiero decir, si bien quedó claro que que la manipulación de ese fragmento fue muy difícil porque utilizar los clavos como si fueran joystick no era posible por la calidad ósea, probablemente Ujú. la placa no hubiera hecho la diferencia. La reducción es muy buena. Sí. Creo que no hubiera Fíjate hecho incluso ningún. fíjate incluso qué buena que es tu observación, que si vos ves la espícula medial, no está del todo, creo que perdimos amarre en el tornillo antideslizamiento. Así que es una muy buena crítica. La verdad que nos convenció que se lograba la reducción desde la metáfisis medial. Fabricio, ¿qué te parece? Achei excelente a solução, muito boa. Além de visualmente bonito, ficou biomecanicamente também muito estável. Parabéns, ficou uma solução muito elegante e ficou interessante. Eu queria aqui até assim lembrar que a mini placa medial foi usada Ujú. como redução provisória no início da cirurgia. Ela pode ser usada tanto de forma provisória e acabou ficando como implante definitivo, Sí. suplementando a fixação, o que é excelente. Dois implantes longos, tanto a haste como a placa, os dois longos cobrindo praticamente todo o fêmur. E queria apenas fazer um comentário: se tivéssemos que escolher entre uma placa medial e lateral, muitas vezes a placa lateral é mais a placa medial é mais interessante por causa da cobertura muscular e a placa lateral muitas vezes causa irritação do trato iliotibial. Então, algumas vezes a placa medial e a haste é mais vantajosa do que a placa lateral e a haste, né? E outro ponto que eu acho que vale a pena lembrar é que se os parafusos não tiverem uma boa fixação por causa da osteoporose, podemos às vezes lançar mão de recurso como a utilização de cimento ou substituto ósseo para melhorar a ancoragem desses parafusos no maciço condilar. Mas achei a solução excelente. Está muy bueno ese consejo del cemento. La verdad que sí, creo que es una muy buena opción aumentar con cemento. Eh, David,
¿Qué te parece si a esta paciente la mandamos a cargar peso mañana mismo? Sí, yo creo que es factible. Se ve mucha estabilidad entre la combinación de los implantes. También quería preguntar, y considero que es así, están enlazados, ¿verdad? La placa lateral con los bloqueos distales del fémur. Te voy a ser sincero, está enlazado a distal, pero no está enlazado a proximal. Sí, yo creo que esa es la zona donde queremos más fijación, ¿no? Eso. Donde queremos mayor robustez. Si tenemos que escoger dónde enlazar, definitivamente es mejor invertir el tiempo, como decía la doctora Linda, en enlazar distal que enlazar proximal. Aparte, una observación que veo y que hace rato quería comentar, el canal medular es muy amplio. Entonces, Sí. eso también dificulta la introducción del clavo y mantener una buena reducción. Y uno de los tornillos antes del cuello está como funcionando como un póler, manteniendo ese clavo un poquito más hacia anterior. Creo que eso también le va a dar una estabilidad proximal que puede ser fortuita, pero sigue siendo muy útil. Perfecto, muy buenos los comentarios, David. Entonces, esta paciente al primer día posoperatorio ya estaba sentada en la cama, su saturación habitual por su EPOC severo era de 91% y en la cama, incluso con bigotera a 1 litro de oxígeno, saturado 85%. Cuando se sentó volvió a saturar 94%, 92%, que era lo habitual. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la osteosíntesis no solo se piensa para mejorar la carga inmediata, sino también mejora todo tipo de parámetros, desde la glucemia hasta lo respiratorio. Estos pacientes son casi una urgencia quirúrgica, hay que operarlos lo antes posible. Esta es entonces su evolución y esas son sus radiografías control. El perfil que pudimos lograr es ese. La paciente camina con un andador, más que nada por el riesgo de las caídas que por la desconfianza en su osteosíntesis. Así que en honor al tiempo yo les quería dejar unos mensajes para llevar a casa. Creemos que lograr una osteosíntesis estable que soporte carga inmediata es uno de los conceptos importantes a llevarse. Minimizar el daño quirúrgico es otro. Tratar de hacer cirugías que sean gentiles con las partes blandas y además con incisiones pequeñas. Utilizar maniobras de reducción teniendo en cuenta la debilidad ósea. Hay veces que no nos va a funcionar un tornillo con canal liso en un paciente frágil. Entonces tratar de utilizar todas esas maniobras como estrategia. Y proteger la totalidad del hueso afectado es otra de las cosas que está bueno llevarse hoy. Entonces, no es un implante o una construcción para toda la fractura del fémur distal, es una estrategia para las fracturas con mayor riesgo de colapso, no unión o restricción funcional prolongada como estos casos de fragilidad. Así que ustedes, nos quedan 3 minutos, ustedes, Linda, David y Fabricio, ¿tienen algún mensaje extra a los que dimos durante la presentación? Linda. Pues bueno, yo creo que hoy en día probablemente sea un concepto con el que estemos más familiarizados y es con el hecho de que estas fracturas sí son urgencias y que sacar Ujú. al adulto mayor de la cama es el primer objetivo de cualquier manejo que hagamos. Entonces nos sobra recordar que ese debe ser nuestro norte cuando estamos manejando a estos pacientes, sacarlos prontos de la cama para que puedan empezar a caminar de inmediato. Buenísimo, Linda. David. Cuando consideramos hacer osteosíntesis aumentadas, hay que recalcar mucho la importancia de la planeación preoperatoria. Estas no son cirugías donde uno puede empezar a improvisar sobre la marcha, tiene que traer una idea más clara de qué quiere hacer y en qué orden. Excelente consejo, David. Y Fabricio, te dejo a vos el cierre. Sim, estou de total acordo com os amigos, com todas as colocações. E a osteoporose é sempre um grande desafio, então sempre precisamos ter esses recursos adicionais de usar métodos diferentes de fixação, eventualmente suplementar com substituto ósseo, e aqui sim precisamos utilizar os parafusos bloqueados. Esse é o grande, assim, o grande foco da utilização dos parafusos bloqueados é nessa situação de osso osteoporótico. Muy bueno. Bueno, les agradezco mucho a los panelistas.
Así que yo dejo de compartir y doy paso al siguiente caso. Gracias. Mariano, tenemos una pregunta. Danilo Taipe y Fabricio ya escribieron, pero si puede hablar rápidamente. Cuando ustedes prefieren hacer placas medial, ¿cómo tú piensas en cuál placa se puede poner medial, y qué placa y cómo piensas en tu opción, por favor? Creo que la elección de la placa medial tiene ventajas y desventajas según uno elija una estrategia. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay placas como la tercio de tubo o tercio de caña que son muy útiles porque son realmente muy maleables. Uno puede ir moldeándola y bajándola con el mismo tornillo. Pero así y todo, es solo una hilera de tornillos. Entonces, la verdad que las placas de 3,5 tipo filos se podrían usar como si fuera off-label y también en una región que no fue fabricada para eso, puede ser muy útil aprovechando, usarla invertida y aprovechar los tornillos distales. ¿Qué pasa con las placas de 4,5 como uno está acostumbrado a usar en fémur distal? Muchas veces son muy robustas y uno tiene que moldearlas demasiado y el amarre puede cambiar según el moldeo. Así todo se pueden usar también placas de 4,5 con forma de hélice. Entonces uno las moldea y no tiene que acceder tanto a proximal por la cara medial. Perfecto. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar al próximo caso. Gostaria de invitar Jaime Ortiz para ser moderador del caso de Tobillo, Rito López de Colombia, Danilo Taipe de Argentina y Felipe Serrón de Brasil. Muchas gracias, buenos casos. Sí, muchas gracias por la invitación. El caso que voy a presentar creo que tiene algunos elementos que han empezado a tener controversias recientes. Es un caso que no tiene truco, pero es un caso que parece tranquilo y que mis compañeros no van a negar que hay algunas controversias en estos manejos y algunas áreas de reciente oportunidad. Bueno, Jaime, yo ajá, pienso que no estás compartiendo tu pantalla. sí, ¿no? A ver, discúlpame. Compartir. Compartir. ¿Y ahora sí se ve? Sí, se Sí, ve. Sí, perfecto. Disculpa. Gracias. Bueno, pues se trata de un masculino de 57 años, sano, es deportista, le gusta hacer mucho bicicleta, senderismo, correr, es un paciente bastante activo, le gusta mantener un estilo de vida saludable, está en buen peso, en buena capacidad física, y él estaba en un viaje 3 días previos a cuando lo vimos aquí en el hospital haciendo bicicleta de montaña. Entonces, tiene un accidente allá, una caída de la bicicleta. Desconozco muchísimos detalles de la exploración, pero él nos cuenta en la historia que estas fueron sus radiografías con las cuales se ingresó al hospital. Eh, y, y- y a pesar de que hay cosas que no conozco en esta parte de la historia, yo creo que aquí abriría la discusión de sus primeras impresiones, ¿no? Eh, ¿Les gustaría empezar en un orden? Empiezo por Rito primero. perfecto. Pues vemos una luxación del astragal, una luxación de la articulación del tobillo. Vemos que está completamente en la radiografía de la izquierda abierta la sindesmosis y abierta la membrana interósea. Entonces uno asociaría esto a una tremenda inestabilidad de la articulación. Hay una lesión que yo pensaría en una fractura de Maisonneuve, que la energía entró medial, una gran fuerza lateralizó el talo con el peroné, rompió toda la membrana y debe existir una fractura proximal del peroné. Eh, Requiere reducción para posteriormente hacer el manejo adecuado de esta inestabilidad del tobillo. Bien, cierto. Danilo. Sí, coincido. Me gustaría ver una radiografía de la pierna completa para ver si tiene alguna fractura en el peroné, la fíbula un poco más proximal. Y una vez reducido, me gustaría hacerle una tomografía para evaluar si tiene alguna otra lesión asociada que no estoy viendo
en este momento. Pero claramente la urgencia aquí es reducir esa articulación, ¿no? Bien, Felipe, te agregaría quizá porque puede ser que coincidamos, pero ¿tienes algún truco en la reducción, en tu planeamiento temprano de este paciente? É, talvez com o tempo de evolução, já tendo acontecido alguns dias, eu espero que essas partes moles já estejam com bastante problema, que já estejam com bastante edema. Então, é anestesiar o paciente, tentar fazer como se fosse a manobra de descalçar a bota, e possivelmente eu não vou conseguir abordar já diretamente para fazer a síntese definitiva nesse momento. Então, possivelmente eu teria que pensar em uma estabilização com fixador externo, uma coisa para aguardar as partes moles melhorarem. Jaime, una consulta. ¿Este paciente lleva Sí. 3 días luxado? No 3 entendí días. eso. No, no. Este Ah, paciente estamos viendo sus radiografías que nos comenta del día de su ingreso. Aún no lo hemos valorado, pero me parece pertinente porque creo que abre mucho la discusión acerca de que realmente es una lesión que parece tranquila. Me refiero al componente fracturario, pero evidentemente creo que, como opinan ustedes, es la típica lesión que cuando lo platicamos en el hospital, todo el mundo, sobre todo después, cuando vemos las lesiones óseas, y por eso me parece tan pertinente ver este tipo de radiografías, porque cuando uno ve, especialmente esta radiografía, que es su radiografía por reducción, que le hacen la reducción por maniobras en Estados Unidos, eh, creo que es muy frecuente en nuestros hospitales, al menos pasa en México, que estas lesiones parece que lo que se piensa es que para que sea peligroso es que se vea dramático. No sé si coinciden conmigo. sí, completamente, Jaime. Estoy de acuerdo que no subestimar esta lesión, que ahora la ves completamente reducida y parece una lesión inocente, con una lesión de alta energía y con lesión de múltiples estructuras alrededor del tobillo, no solamente óseo. Claro, a mí me parecía desde el principio y por eso mencionaba hace un momento que este tipo de lesiones parece como que nada más tiene un solo componente de fractura, ¿no? Y creo que la controversia grande alrededor de estos casos es no olvidar que el tobillo y este tipo de lesiones tienen algunas fracturas pequeñas, pero con un complejo ligamentario bastante grave, ¿no? Y que las Sí. decisiones por ahí vienen de momento, ¿no? Y aquí les preguntaría, ¿no? O sea, este es el momento en el que ya lo voy a recibir al paciente, o sea, ya lo conozco con estas radiografías de ingreso y creo que nos adelantábamos un poco al respecto de qué pedir, eh, si necesitarían ustedes algunas nuevas radiografías o quieren algún estudio de imagen más profundo, ¿no? Yo pienso que pues hemos insistido desde el comienzo en la radiografía de toda la pierna para ver el peroné proximal. E indudablemente ya reducido una fractura del maléolo posterior, es necesario la tomografía para evaluar la sindesmosis tioperonera distal. De acuerdo. Danilo, Felipe, ¿qué opinan al respecto? Yo resonancia no le pido de rutina. Sí, tomografía a todos los pacientes, radiografías de la pierna completa para evaluar el grado de desplazamiento que tiene esa fractura de peroné proximal, si es que la tiene. He visto también lesiones o luxaciones del peroné proximal. Entonces necesito evaluar bien qué tipo de lesión tiene a proximal ese peroné. Si está cortado o no está cortado, para planear mi estrategia de que si tengo que fijar o no tengo que fijar, o reducir, aunque sea el peroné proximal, y después, una vez reducido eso, una secuencia de ir evaluando estructura por estructura, sindesmosis, una vez fijada la sindesmosis, checar tu parte ligamentaria medial y la fijación del maléolo posterior, básicamente, pero resonancia no le pido rutina, no sé el resto si alguno le pide. No. Também não. Rito, ¿no Também não pediría peço Danilo? ressonância. ¿Tú pedirías resonancia, Felipe? Não, também não peço de rotina. Só a tomografia, sim, e a tomografia vai me ajudar a fazer via de acesso, a decidir por onde eu vou entrar para abordar todas as lesões necessárias. De acuerdo, y lo digo porque de pronto no sé si en sus países les pasa, pero a veces hay una resistencia a este tipo de lesiones. El estudio con tomografía, yo coincido que no le pediría tampoco una resonancia. Por ahí el asunto de las nuevas radiografías creo que dependería un poco de los recursos del centro,
para valorar al menos y definir un poco el malleolo posterior, pero me queda claro que una tomografía se debería de convertir en un estándar real. Creo que es bueno aclarar al auditorio que la posibilidad de tener errores en la planeación y que esto cambie nuestras planeaciones quirúrgicas ocurre alrededor de no tener una tomografía, ¿no? Y bueno, pues estas son las radiografías que le tomamos al ingreso en el hospital. Descubrimos el vendaje. Es un paciente que tiene edema muy, muy leve. Su reducción ya nos comenta que fue muy pronta, o sea, de donde estaba, llegó rápidamente la ambulancia, lo pudieron trasladar de manera cercana, esperó un día o algo así para trasladarse acá a Monterrey. Y cuando lo revisamos tenía un edema leve, no tenía flictenas y probablemente pensaba yo en que no había un compromiso real sobre estos tejidos blandos para hacer una planeación quirúrgica definitiva y brincar el paso de una fijación externa. Ustedes este tipo de lesiones en donde hay fracturas con este componente pequeño, en ausencia de edema y de lesiones de tejidos blandos severo, suelen hacer su fijación quirúrgica definitiva y su planeación o siempre tienen la rutina de hacer una fijación externa. En este tipo de paciente, como nos lo comentas en el edema y nada, yo haría la fijación definitiva. Ya si los tejidos blandos no permiten el manejo quirúrgico, evaluaría, pero se ve bien, bien reducido y se sostiene esta reducción. Bien, Danilo, ¿qué opinas? Estoy completamente de acuerdo. Si se reduce y el paciente y la reducción es estable, eso en relación a que un malleolo posterior es pequeño o no tiene lesiones mediales, generalmente lo dejo con una férula y hasta el momento de la cirugía. De acuerdo. Bueno, y aquí quisiera intentar, antes de seguir con el manejo, eh, a qué nos podemos estar enfrentando realmente, ¿no? O sea, si se trata nada más, creo que es frecuente, ya lo comentaban, creo que coinciden los tres que no se trata de una lesión malleolar aislada, o sea, este error acerca de que solamente encontramos un fragmento de fractura no es cierto, como lo comentan. Coincido también con ustedes que es una lesión inestable, que el componente sindesmal es el que le da mucho mayor gravedad y que la lesión compleja requiere una imagen avanzada, ¿no? O buscamos más radiografías o la definimos más con una tomografía. Y por ahí hacía el comentario de la resonancia porque he encontrado algunas revisiones recientes que la sugieren para definir particularmente la lesión del ligamento interóseo, de la membrana interósea, de la sindesmosis y quizás de algunos reportes de caso, y creo que lo decías tú, Danilo, al respecto de una potencial inestabilidad de la sindesmosis proximal. Y bueno, pues efectivamente, como decían todos, se trata de una lesión que tiene una fractura sindesmal, que ahora nos queda más claro este componente de lesión ligamentaria grave, en donde definitivamente deberíamos de ser más asertivos en buscar esto, ¿no? De pronto entonces coinciden en que habría que tener un TAC, ¿no? Sí, De sí es acuerdo. necesario un TAC. Estas son las imágenes más representativas de la tomografía. Podemos empezar ahora con el orden inverso, primero con Felipe. Sim, a gente vê uma fratura do processo de Volkmann, uma fratura do malleolo posterior, que pela fratura unicamente, talvez até a gente pudesse pensar em não fixá-la. Mas sendo ela um componente ligamentar muito importante, a gente tem que pensar em abordar. Então, assim, quanto mais a gente melhorar a estabilização da sindesmose e o amarelo posterior, ele aumenta muito a estabilização, inclusive com a rotação da fíbula, eu acho que depois de ver essa imagem, não me resta dúvida que eu abordaria por trás. Que harías también un abordaje posterior para la fijación. Sim. De acuerdo. Danilo, ¿Qué es lo que haría? no, Ahí más bien, es la ¿qué opinan de la tomografía como un No, panorama así bueno, global de... se ven varias cosas en la tomografía. Se ve una fractura del malleolo posterior que claramente es mucho más representativa de lo que impresionaba en la radiografía.
En la tomografía, en el corte sagital, se ve algo bastante importante, es que tiene un fragmento intercalar impactado o levemente impactado, y eso es absolutamente importante porque cuando ustedes vean ese fragmento, van a tener que decirle a su paciente que la evolución de esa fractura probablemente sea mucho peor que no tener eso. Entonces, el resultado final de esa fractura probablemente no sea la que un deportista desea o quiere, pero hay que entender que esa impactación ya está condicionando la evolución de ese tobillo. Eso está publicado recientemente. Eh, y la otra cosa que tiene es en relación a la fractura del peroné proximal, que es una fractura alta, no es una fractura que no está desplazada, es una fractura que tiene cierta angulación, y eso voy a dejar mi comentario para más adelante. Me parece que en este momento voy a spoilear un poco Sí, las cosas. sí, creo que eso es algo que quiero reservarme la discusión al respecto y era una pregunta que quería saber de ustedes en particular. Rito, ¿algún comentario acerca de los hallazgos de la tomografía? Pues vemos una fractura del malleolo posterior, compromete la incisura articular, la sindesmosis tibioperonera. No está desplazada la articulación en la tomografía corte transverso. La articulación se conserva, aunque sabemos que es inestable por el tipo de trauma. Eh, yo la fijaría como para darle más estabilidad a esa sindesmosis, pues, y porque tiene un trazo interarticular. El fragmento intercalar, pues no lo veo desplazado, pero sí, pues disminuye, complica más la fractura. Eh, pero sí creo que es necesario hacerle un abordaje posterolateral y fijar ese fragmento, De además de la acuerdo. sindesmosis, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, realmente seguimos hablando de lo mismo, de que es un paciente que tiene una inestabilidad de la mortaja y entiendo que con lo que dicen ustedes es que a pesar de ser un fragmento que pudiera parecer pequeño, en realidad es mucho más grande de lo que pensaríamos y tiene algunos retos interesantes. Y creo que justamente es el caso de la fractura que parece muy tranquila, pero que comentan al respecto del fragmento intercalar, de la inestabilidad sindesmal, que puede dar grandes problemas, ¿no? Si no tenemos cuidado. Y esto lo traigo comentario porque creo que el ejercicio que estamos llevando, que no se considere que se trate de una fractura muy proximal del peroné, que se acompañan con mucha frecuencia de fragmentos de maleolos posteriores grandes, que son incisurales, que comprometen la integridad de la estabilidad de la sindesmosis y que especialmente tienen con mucha frecuencia fragmentos intercalares, ¿no? En una proporción muy, muy alta. Y y bueno, yo llevaría aquí la discusión al respecto de si de entrada, porque no sé con qué tanta frecuencia lo puedan ver en sus países, pero yo sí lo he llegado a escuchar al respecto de intentar un tratamiento conservador en estos pacientes. ¿Les parece prudente? Não, Imprudente. imprudente. Sí, yo creo que totalmente, ¿no? El riesgo de una artrosis postraumática es bastante alto, ¿no? Sí, Y bueno, pues una vez que siendo quirúrgico, me gustaría saber, especialmente, si quieren hablamos en un momento del orden, pero de manera aislada, ¿qué trucos considerarían importantes o qué decisiones tendrían primero con la sindesmosis? Rito. yo creo que yo lo abordaría posterolateral y fijaría, así sea con un tornillo del fragmento posterior o una placa antideslizante. Eh, y a continuación yo haría una fijación de la sindesmosis con un endobotón o una fijación flexible. Y creo que sí de manejo quirúrgico, hablando en que necesitamos la rehabilitación temprana, prevenir que esa sindesmosis se nos abra y nos dé inestabilidad y nos dé artrosis. Yo haría esas dos fijaciones, el maléolo posterior y la sindesmosis con una fijación flexible. Bien, sin desmosis con tornillo y fijación, no, maleolo posterior con tornillo y fijación flexible a la sindesmosis. Eh, Danilo, Va a sonar un poco polémico lo que voy a decir, pero yo no haría nada de eso. ¿Podemos volver a la tomografía que quiero mostrar una cosa, por favor? Ahí, claro, ahí nomás. Acá hay algo que se ve interesante y que me gustaría que se note.
que es esto. Si uno ve la incisura del peroné, lo que podemos ver acá, lo estoy marcando, no sé, Sí, ¿lo pero ven no todos lo... Ah, eso? mira, sí. Entonces, si uno ve la incisura del peroné, lo que podemos ver es que del centro de la tibia el peroné parecería que estuviese un poquitito más atrás. Entonces, para poder acomodar el peroné correctamente en esa incisura, obviamente que sería ideal tener una tomografía de los dos tobillos para ver cómo, si el peroné cae en el mismo lugar en la incisura del otro lado. Por eso me parece que es crucial, importante, la reducción de este maleolo posterior. Porque cuando uno empuja este maleolo posterior, ese peroné va a tender a caer un poco más adelante, que es donde debiese estar correctamente, y por eso es muy importante la reducción de este fragmento, porque si ustedes no pueden reducir ese fragmento, aunque sea con una legra por aquí, no sé cómo se le dice acá, le decimos legra, para empujar este fragmento, hay veces que usamos una técnica que es abrir esta tapa para ir a buscar ese fragmento, porque si uno no reduce eso, queda intercalar en el medio y por más que uno empuje la placa y le ponga la placa antideslizante, esa fractura nunca se va a reducir, ese maleolo posterior nunca se va a reducir y por ende la incisura nunca se va a reducir y el peroné nunca va a ir a su lugar. Entonces son pequeñas cositas que uno ve y dice, ah, pero esto es algo muy chiquitito, no va a influir en nada, pero en realidad cada uno de estos pequeños errores va a terminar influyendo en una mal reducción del tobillo. Entonces yo lo haría esto por un abordaje posteromedial, probablemente con el paciente en decúbito ventral, perdón, dice posterolateral y quise poner el posteromedial, pero bueno, ustedes me entendieron. Sí. Haría un abordaje posteromedial, por aquí reduciría el fragmento intercalar, reduciría ese maleolo posterior y una vez que tengo reducido eso, lo primero que haría es ir a ver, una vez reducido el maleolo posterior, es ir a ver cómo está mi peroné. ¿Podemos volver a la anterior a esta, por favor? La radiografía completa, por favor. Ahí está. Lo que vemos acá es que el peroné está un poco en varo y eso me preocupa un poco porque este peroné puede, inclusive se ve una pequeña espícula ahí, entonces tengo miedo de que tenga un pequeño acortamiento o una pequeña mal rotación y esto también va a influir en la mala reducción en la incisura del peroné. Entonces, si bien esta zona, la verdad que es un dolor de cabeza para incidir, ir a reducir y demás, a mí personalmente lo que me gusta hacer, como esta fractura generalmente es una fractura espiroidea o una fractura oblicua larga, lo que me gusta utilizar es una clavija retrógrada, que puede ser, por ejemplo, la de incisión, la de colocación del clavo de tibia, o sea, la guía iniciadora del clavo de tibia. Yo generalmente la coloco por acá, hago alguna maniobra de reducción percutánea o cerrada, y generalmente la clavija enhebra eso como si fuese un clavo endomedular, el peroné en esa zona, y te reduce el peroné perfecto. Entonces, una vez que tengo eso, en estos casos y solo en estos casos, mi fijación de la sindesmosis es con tornillo. ¿Por qué no me gustan las fijaciones flexibles en lesiones como esta? Porque justamente la firmeza biomecánica que necesita el tornillo y lo que yo no quiero es que esa fíbula se intente acortar o algo de eso, y en eso me parece que el tornillo tiene un poquito de superioridad sobre la fijación flexible, que me parece que es superior en lesiones puras del tobillo y no en lesiones de tipo estas como si fuese una Maisonet. Pero acá hago una salvedad que en pacientes deportistas le pongo generalmente dos tornillos y una fijación flexible, porque cuando saco los tornillos me gusta dejarle alguna fijación flexible, porque estos pacientes deportistas generalmente exigen muchísimo más que el resto de los pacientes. Perdón por el largo del mensaje. No, no, pero me parece bastante interesante. Oye, ¿y tu fijación con la clavija esta que dices es definitiva o es provisional? No, es definitivo. Lo dejo De ahí acuerdo, perdido dentro del peroné. de acuerdo. Eh, Felipe, ¿tienes alguna opinión también de cómo harías tu fijación, incluso el orden Sim, como lo compartían? sim, eu começaria também pelo amarelo posterior e tem que tomar muito cuidado com o uso de clamps na hora de reduzir a sindesmose. Porque se o clamp for mal colocado, a gente vai fazer desvio rotacional da fíbula.
Então, preferencialmente, a sindesmose, a fíbula tem que ser reduzida manualmente, só com o dedo. E ajuda a gente colocar um fio provisório através da sindesmose, um fio de Kirchner 1.5, 1.6. Então, redução manual, fixação provisória, e depois decidir se eu vou colocar uma fixação rígida com parafuso, uma fixação com um bottom, ou a fixação híbrida, né? Principalmente nessas lesões mais verticais que tem uma instabilidade vertical associada. Então, talvez eu passaria um bottom e mais um parafuso. O sea, pensarías en una fijación híbrida Sim, para la sindesmosis. sim. De acuerdo. Eh, ¿Alguno de ustedes piensa, porque recientemente veía una publicación de una encuesta del Foot and Ankle International acerca de una encuesta que hicieron al respecto de en las fracturas suprasindesmales, en la medida que se va haciendo más proximal, no recuerdo el número de centímetros, pero prácticamente arriba de los 30 centímetros los cirujanos encuestados abandonaban la idea de hacer una fijación con una placa o una fijación más rudimentaria. ¿Ustedes consideran que haya terreno para hacer una fijación proximal con placa, por ejemplo? En peroné estamos hablando, El ¿no? peroné, claro, sí, sí. Muy proximal. Para mí sí está desplazada. Pasa que cuanto más proximal vas cerca de la cabeza, el grado de desplazamiento es menor generalmente, Claro. porque es más metáfisis y demás. La fractura esta que tenés vos, sorprendentemente, está un poco más baja, no es tan común en estos casos, y tiene un poquito más de desplazamiento. Yo creo que tiene que ver más con el desplazamiento que con en qué centímetro está fracturado. Claro, sí, sí, coincido. Também penso só com mais encurtamento da fíbula. Só se eu achar que a fíbula eu não consigo ganhar distal, tendo que abordar proximal para conseguir ganhar encurtamento. De acuerdo. Y bueno, creo que lo que hablábamos recién, esta es una publicación de un consenso que me parece interesante y que lo estamos platicando todos al respecto de que la tomografía o incluso la resonancia para entender mejor lo que está ocurriendo, ¿no? Y especialmente en algo que lo mencionaban los tres, ¿no? La rotación que a menudo pasa desapercibida, ¿no? O sea, que frecuentemente creo que se considera solamente en dos planos y que evidentemente la meta a través de más de una manera debe ser una reducción anatómica y restaurar la estabilidad. Y esto es claro como uno de los parámetros de éxito, ¿no? La reducción y pues bueno, ahora les platicaré lo que hice, porque creo que eh, tengo algunas ideas mezcladas, espero que no sean muy controversiales. Al paciente, perdón, esta es una imagen de otro paciente, pero eso es lo que hago con frecuencia. Me gusta ponerlos en decúbito lateral. Me parece que con el rayo orientado de frente puedo obtener una buena visión en AP y solamente si la cadera rota bien puedo tener una buena lateral y me facilita acceder al malleolo posterior. Lo que yo hago con frecuencia cuando tengo fracturas de Masonev es que con una pinza de harina mantengo la distancia de esto y algunas veces hago fijaciones provisionales con una clavija o si no la fijación definitiva que yo haya escogido, pero tomo particular importancia en estar manteniendo la longitud del peroné y sobre todo la rotación, ¿no? Y utilizar un poco los quitereros de Petrosi para estar al pendiente de lo que ocurre. Entonces lo que hice fue hacer una fijación provisional con clavijas de la sindesmosis para asegurarme de tener la distancia suficiente. Coloqué un tornillo canulado de manera percutánea, palpo el malleolo posterior, empujo con una alegra, me hago un pequeño espacio para que quepa la alegra y que quepa mi clavija y coloco la clavija guía, lo veo en varias proyecciones para estar seguro que cumple con eso y coloqué un tornillo canulado de compresión y después hice esta fijación híbrida. Mi manera de pensar de la fijación híbrida fue para asegurarme que el tornillo me permita controlar un poco la migración proximal y la fijación flexible fue para no sobreconstreñirlo, ¿no? Quizá a lo mejor como en retrospecto creo que hubiera sido eficiente colocar una placa de 3 o 4 orificios por si necesito quitar ese tornillo transindesmal
Y, y bueno, que aquí estoy un poco desarmado, ¿no? Porque el tornillo se tiene que quedar porque si no se queda una placa ahí con una fijación flexible. No sé qué opinen aquí al respecto. Es mejor el tornillo que fija la sindesmosis que coja las cuatro corticales y siendo deportista da más rigidez. ¿Lo dices o lo preguntas, Rito? Lo digo, Lo dices, ok. O sea que tú haces fijaciones de cuatro corticales. sí. De acuerdo. Eh, Felipe, Eu gosto de fixação de três corticais e muitas vezes, se o paciente não reclamar incômodo, eu nem tiro a fixação do parafuso, deixo o parafuso soltar. de acuerdo. Bien, Danilo, ¿algún comentario? Paciente joven, yo uso 3 corticales, no uso 4. Tres corticales, perdón. Sí, la fijación híbrida para paciente deportista me parece que está bien. Es una buena observación la que haces en relación a la fijación flexible a través de la placa, si uno quiere retirar esa placa, ¿no? Eh, Porque ese botón uno lo quisiera dejar. Siempre. Eh, entonces, tal vez por fuera de la placa sería una situación un poco mejor. Me gusta el concepto este que vos decís de una fijación transitoria de la fractura del peroné proximal antes de la fijación de tu sindesmosis, ¿no? Existen algunos otros trucos, no sé si alguno los usa, de tener una radioscopía, aunque sea del frente del tobillo contralateral, para saber un poco la rotación del peroné distal, a ver si es correcto. Y como Felipe decía, fijarlo transitoriamente con un Kirchner al astrágalo para mantener la rotación y luego fijar la sindesmosis es uno. Y después existen elementos un poco más avanzados que no siempre los tenemos disponibles, pero la tomografía 3D intraoperatorio es un caso ideal para estos casos, para estas lesiones, ¿no? Bien, y É, con respecto al... Perdón, Rito, te interrumpo. sim, eu gostaria de falar que depois de fazer o posterior e a sindesmose, eu gosto de testar o deltoide, que se eu achar que está muito instável, eu também vou abordar medial. Que si hice que si probé cómo estaba la estabilidad medial. Isso, se eu achar Sí, que está sí. instável medialmente, eu também fazer a abordagem medial para reinserir deltoide. Sí, disculpa, lo hice. No, no lo comenté, pero desde el principio fue una preocupación cómo estaba la estabilidad medial y estaba estable. De pronto, no siempre hago reparaciones mediales. Pensé en este caso y lo pensaría a lo mejor en otro. Si después de hacer la fijación sin desmayo y la fijación posterior me encuentro una inestabilidad medial, a lo mejor procedería, pero no lo hago de rutina. Recientemente vino Ramelt a un curso a México y me sorprendía que no hace habitualmente estabilizaciones mediales. No sé si ustedes lo consideren o tengan algún criterio. Eu considero testando intraoperatoriamente. Se depois De de acuerdo. considerar realizada toda a síntese, que foi essa que já foi feita, justamente eu pensaria em fazer, depois disso, com a radioscopia, eu testo medial, para ver se acho que ainda está instável. Bien, y con respecto al fragmento intercalar, ¿ustedes hubieran considerado la asistencia artroscópica en esta fractura? No, Danilo, no, Felipe, en ¿ustedes esta lo hubieran fractura hecho? para la reducción del fragmento no. No, No, y lo hacen de rutina. yo lo hago de O rutina, fragmento, nunca uso artroscopía, nunca. De acuerdo. o fragmento pela tomografia não me parecia impactado. Se eu achasse que ele estava desviado, eu ia ter que fazer aberto, não percutâneo. Mas acho que essa fratura especificamente, só pela compressão, já reduziria bem. Bien. Y bueno, ¿qué pensarían acerca de la movilidad, la carga temprana y especialmente el retorno a la vida diaria y al deporte? Creo que los deportes del paciente son en alguna forma sencillos, o sea, no juega fútbol, no juega deportes de contacto, pero no sé qué consideran ustedes en este tipo de fracturas por la magnitud del daño ligamentario, cuándo le dan movilidad, cuándo le dan carga y sobre todo cuándo lo regresan al deporte.
Empezamos porque Particularmente en mi sí, protocolo de rehabilitación en estos pacientes es movilidad temprana. Entiendo, yo la verdad no entendí si al final fijaste el ligamento medial o si hiciste una reparación. Si hiciste una reparación de eso, intuyo que lo proteges algunas semanas con una férula o algo. Si no tiene una lesión ligamentaria del lado medial, este paciente por mí puede empezar a mover rápidamente. El problema de la carga en estas lesiones ligamentarias severas, como que incluye la sindesmosis, en mis manos no pisan por lo menos 4 semanas. Pero estoy hablando de lesiones sindesmales. Si no tuviese una lesión sindesmal, este paciente podría empezar a pisar tranquilamente. bien. Rito, ¿tú qué haces habitualmente con el protocolo posoperatorio? Ah, y a propósito, perdón, no reparé el ligamento medial, estaba estable. Rito, ¿tú qué haces de rutina con estos Sí, pacientes? yo pienso, y está demostrado en los metaanálisis y esas revisiones, que la reparación medial no aporta beneficios tampoco. Yo, por la lesión sindesmal, que tiene tan severa, lo que hablamos desde el principio, que hubo una ruptura de toda la membrana y de toda la sindesmosis hasta la parte proximal del peroné, yo lo protejo también 4 semanas en una férula e iniciaría la carga. Y yo creo que deporte y demás a partir de la sexta semana. Pero yo sí protegería la cicatrización de esa sindesmosis para evitar la diastasis de ella. De acuerdo. Concordo Felipe. com 3 a 4 semanas com proteção, mas acredito que para liberar para esportes mais fortes, deixaria mais tempo, lá para a sexta semana. Talvez um pouco mais do que 6 semanas, 8 semanas. Bien. Y bueno, creo que pensaba que pudiera ser más polémico lo de la fijación híbrida, hablando acerca de que restaura un poquito más, deja menos sobreconstreñido este constructo. Y este es el paciente de los 3 meses. O sea, creo que la longitud del peroné se siguió restaurando, la consolidación empezó a avanzar y la superficie articular a los 3 meses me parece que es correcta, ¿no? No sé qué opinan. Sí, está bien. Está muito boa. Bien, pues no sé, Gustavo, este es uno de los casos que sigue. Perfecto. Tenemos ya tiempo estourado. Yo tengo dos preguntas. Una de un participante que preguntó si ustedes hacen TAC de rutina después de fixación. Me gustaría de preguntar si los fragmentos intercalares, si se puede sacar, y si se puede sacar, cuándo se saca, qué tamaño se usa para sacar. ¿Puedo responder yo, Gustavo? ¿Sí? Tomografía a todos los pacientes, digamos, postoperatorios, a todas las fracturas de tobillo. Se le hace pre y post procedimiento. Con respecto a fragmentos intercalares, es interesante esa pregunta porque se han hecho algunos estudios biomecánicos donde lo que hicieron es medir la presión del tobillo cuando uno resecaba fragmentos intercalares y iban midiendo de 2, 4 milímetros y no me acuerdo cuál era el otro, pero eran 3. Y lo que aumentaba la presión en el tobillo cada vez que uno resecaba los fragmentos intercalares generaba un aumento de la presión a lo largo del tobillo, que esto podría explicar un proceso artrósico precoz en estos pacientes. Esa es la justificación de por qué los fragmentos intercalares impresionan que son tan importantes para reducir y no sacar. Inicialmente, cuando tal vez sabíamos menos de esto, en algunos casos los hemos sacado. Hoy nos hemos vuelto bastante más obsesivos para la reducción de esto, utilizando técnicas abriendo completamente el maleolo posterior y yendo a buscar ese fragmento intercalar, reduciéndolo, dejando
algún parafuso muy pequeño o un Kirchner muy pequeño perdido y cerrando la tapa y luego fijando el maléolo posterior o lo que tengamos que hacer. Pero la justificación hoy es esa. Hay trabajos hoy prospectivos para ver cómo andan estos versus lo que no se hace eso, pero biomecánicamente por lo menos tenemos la información de que aumenta muchísimo la presión cuando uno retira los fragmentos intercalares. No sé si respondí tu pregunta, Gustavo. Sí, perfecto. E eu acredito, Gustavo, também que tem que ter, esse fragmento tem que ter um uso subcondral suficiente. Porque se ele for muito pequeno, a gente pode não conseguir fixar e ele se transformar em um fragmento livre. Então tenta manter sempre, mas desde que eu consiga fazer uma fixação dele. Claro, Com parafuso, com tornillo, não somente Ou um com fio pressão. que transfixa até o outro lado. Perfecto. Gracias. Jaime, ¿tiene algo para hablar? ¿Mensaje final? No, digo, creo que como decía anteriormente, o sea, se me hace interesante que este tipo de casos tienen cada vez más controversias, hay más interés en estas pequeñas cosas y probablemente el punto clave, como decía Danilo y como está diciendo Felipe, es que disminuyen realmente la incidencia de artrosis postraumáticas, ¿no? Entonces parece como que son cosas muy sencillas, muy pequeñas, pero pueden tener un componente a largo plazo grande. Y no es raro que las fracturas de Masonet tengan una evolución mala por respecto a algunas de estas decisiones, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Doctor Rito, ¿tiene algún mensaje final? No, yo creo que la revisión del caso fue bien interesante y pienso que este tipo de fracturas inicialmente, si uno no las evalúa el mecanismo de trauma, puede cometer errores y no hacer el correcto manejo. Perfecto. Muchas gracias, me gustaría, gracias por todos, por la Sociedad de Hermanas. Nuevamente otro encuentro muy productivo, muy rico, ¿no? Porque de comida, ¿eh? Muy valioso. Nuevamente nos encontraremos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos, que se puede aprovechar en lo restante de la noche. Bien. Gracias. muchas gracias a Gracias, todos. hasta luego. Hasta luego. Gracias a Obrigado todos. pelo Gracias, buenas convite. Gracias. noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches.